Well, good evening and welcome to our weekly Sermon Online meeting. Buenas noches, bienvenidos a nuestra reunión semanal de Sermón Online. We're here every Monday night, and that is 7 p.m. in the U.S. Y estamos aquí los lunes en las noches a las 7 en punto, hora del este en Estados Unidos. Now, next week, we will be setting our clocks back 1 hour, so we'll make an announcement and send that out to everybody so that you're aware of that change. Este fin de semana vamos a estar cambiando la hora en los Estados Unidos, atrasando el reloj una hora hacia atrás y vamos a estar enviando una notificación más adelante para que esté advertido del cambio de hora. So if you're in the U.S. and you set your clocks back and up, it won't be a problem for you. It will still be 7 p.m. Y si usted está en los Estados Unidos y usted cambia de hora, no debe tener ningún problema porque se va a sintonizar a la misma hora de siempre. But help me out here, Dari. If you're Yeah. in Dominican Republic or Puerto Rico or places that don't change the clocks, what do they do? Si usted está en República Dominicana o Puerto Rico, donde no se cambia la hora, quiere decir que usted se va a sintonizar con nosotros una hora más tarde, porque cuando para nosotros sean las 7, para ustedes van a ser las 8. Okay. So people who don't set their clocks back will now join us at 8 p.m. their local time. Yes, yes. Si aquellos Or que 1 hour yes. up from what they normally do. Aquellos que no cambian la hora, a partir del próximo lunes, usted se va a sintonizar una hora más tarde de lo acostumbrado. I keep praying that we'll stop doing this. It's such confusion. Yo permanezco orando de que algún día cambiemos, cesemos de hacer esto porque confunde, But we'll figure it out. pero ya averiguaremos cómo hacerlo. Anyway, we are Sermon Online. We are live on Zoom. We're live on Facebook, and we are now recording this meeting. Somos Sermón Online, estamos en vivo por Zoom, por Facebook y estamos grabando el servicio. All of the messages that are shared here, we do record them and they're archived on our website. Y los mensajes que por aquí transmitimos son grabados y archivados en nuestra página. And you can go there at sermononline.org, and there are all the different sermons. There are also books and other resources that you can download for free. Y usted puede visitar nuestra página, la cual es sermononline.org, para escuchar los mensajes y ver una serie de recursos, la mayoría gratuitos. I'm excited about the teaching that I'm going to begin tonight. It's probably going to take us a couple weeks. Y estoy emocionado con la enseñanza que vamos a traer esta noche. Probablemente nos tome un par de semanas. And the title of the message is Such Were Some of You. Such work. Were. Such were some of you. Such, oh, ya. En la traducción sería así éramos o así eran algunos de vosotros. Yeah. I'm going to start with a portion of scripture where this is found, and we actually looked at this scripture, excuse me, a few weeks back in the last series that I did. Y vamos a ver una porción de la escritura donde se citan estos versos, el cual repasamos hace unas semanas atrás. But the Holy Spirit continued to speak this word to me, such were some of you. Pero el Espíritu Santo continuaba trayéndome estas palabras. Eso éramos algunos de nosotros. Así erais algunos de vosotros. Let's go to the passage where this is found, and then we'll explain what we're going to be looking at. Vayamos al pasaje donde se encuentra y después vamos a explicar lo que vamos a estar hablando. 1 Corinthians 6, verses 9 to 11. Primera de Corintios 6, versos del 9 al 11. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. And such were some of you.
but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amen. Let's pray together before we dive in. Oremos juntos antes de profundizar. Father, we thank you that you are a holy and a mighty God. Padre, te damos gracias que tú eres Dios poderoso y santo. God, your word is truth. It's living and powerful, sharper than any two-edged sword. Padre, tu palabra es verdad, más aguda y penetrante que toda espada de doble filo. As we study your word together tonight, Según estudiamos la palabra juntos, we cannot possibly understand anything unless your Holy Spirit enlightens us and illuminates our hearts. no podemos entender nada menos que el Espíritu Santo nos ilumine y nos abra el entendimiento. I pray that you would speak to each and every one of us, Y oro que tú hables a cada uno de nosotros, change us from the inside out. cámbianos de adentro hacia afuera. Create in us a clean heart, renew a right spirit within us. Crea en nosotros un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Change us into the people that you want us to be. Cámbianos al pueblo que tú quieres que seamos. And we will give you all the glory and all the praise. Y te vamos a dar toda la gloria y toda la alabanza. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. All right. The passage we just read from 1 Corinthians 6, El pasaje que acabamos de leer en 1 Corintios 6, these words should strike fear in our hearts and at the same time fill us with great hope. estas palabras deben traer temor a nuestro corazón, pero al mismo tiempo debe también darnos gran esperanza. This is one of several passages where Paul is very specific about certain types of people who cannot, will not enter or inherit the kingdom of God. Y este es uno de algunos pasajes que son muy específicos en cuanto al tipo de personas que no pueden entrar o heredar el reino de Dios. I really don't care what the modern culture is saying or even what preachers online or on the radio are saying. This is the truth. Y no me importa lo que la cultura moderna de hoy dice y aún lo que muchos predicadores dicen por radio o internet. Esto que acabamos de leer es la verdad. And to emphasize, Paul says, do not be deceived. Y para enfatizar, Pablo dice, no seáis engañados. It's really not too difficult. No es tan difícil. The unrighteous will not inherit the kingdom of God. Los injustos no van a heredar el reino de Dios. Well, the kingdom of God is not eating and drinking, it's righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. God is altogether righteous, he's altogether holy. Y Dios es completamente justo y completamente santo. How could he have a kingdom filled with unrighteous and unholy people? ¿Cómo pudiese él tener un reino lleno de personas que no son santas y que son injustos? So Paul had to be very clear with the whole Corinthian church. Don't be deceived, don't fool yourselves. Y Pablo tenía que ser muy claro con la iglesia de Corinto, diciéndoles, no se engañen a ustedes mismos. Unrighteous people will not inherit the kingdom of God. Los injustos no van a heredar el reino de Dios. And then he gives a long list of specifics. Después provee una larga lista de cosas específicas. Neither fornicators, Ni los fornicarios, nor idolaters, ni los idólatras,
nor adulterers, ni los adúlteros, nor homosexuals, ni los homosexuales, nor sodomites, ni los sodomitas, nor thieves, ni los ladrones, nor covetous, ni los avaros, nor drunkards, ni los borrachos, nor revilers, ni los blasfemos, nor extortioners will inherit the kingdom of God. ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Now, that should strike fear in all of our hearts to understand, hey, this is serious about inheriting the kingdom of God. Y esto debe traer temor a nuestro corazón, de modo que podamos ver, oye, esto es serio, esto de heredad del reino de Dios. We can't be playing around with these kinds of sins and deceive ourselves into thinking we're going to walk right into God's kingdom. No podemos juguetear con estos tipos, con estos pecados, pensando que vamos con esto a entrar al reino de Dios. But verse 11 is the part we want to focus on, and this should fill our hearts and anyone listening to me tonight with great hope. Y el verso 11 es en el que nos queremos enfocar, y ese verso debe llenar nuestros corazones de gozo. And this is the title of our study. Y es el título de nuestro estudio. Such were some of you. Y esto erais algunos de vosotros. So, Paul, writing to this church, he says, some of you were once in one of these categories. Así que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto diciéndoles, algunos de ustedes estaban en una de estas categorías. When you first heard the gospel message about Jesus dying on the cross for our sins, Cuando primero escucharon el mensaje del Evangelio de Cristo muriendo en la cruz por nuestros pecados, some of you were fornicators. algunos de ustedes eran fornicadores, Some of you were idol worshipers. algunos de ustedes adoraban ídolos, Some of you were homosexuals. algunos de ustedes eran homosexuales, Some of you were thieves, algunos de ustedes eran ladrones, covetous. avaros, Some of you were alcoholics. You were drunkards. algunos de ustedes eran borrachos, Some of you were revilers. Some of you were extortioners. algunos de ustedes eran estafadores maldicientes. But praise God, that's what you were. Pero gloria a Dios, eso ustedes eran. You've been changed, Ustedes han sido cambiados. miraculously changed. You've been washed, you've been sanctified, you've been justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Milagrosamente transformados, lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. You know, I was looking at this passage in a number of different Bible translations just to kind of get the full understanding of what these different words mean. Y estuve viendo este pasaje a través de diferentes versiones bíblicas para tener un buen trasfondo de lo que significa. Notice that 1, 2, 3, 4 of the groups in this list, it deals with sexual immorality, sexual sins. Y noten que 4 de los grupos de personas que mencionan aquí tiene que ver con pecados de índole sexual inmoral. Fornicators, adulterers, homosexuals, sodomites. It's all referring to sexual sin. Fornicarios, adúlteros, homosexuales, sodomitas, todos se relacionan a pecados sexuales. And again, I hate to keep repeating this, but there's so much in the culture today that says, oh, it doesn't really matter. God loves everybody. You can be one of those people and still get into the kingdom. Y detesto enfatizar tanto esto, pero está tan impregnado en nuestra cultura moderna de hoy esta actitud de, oh, mira, esto está bien, esto no es ningún problema, tú puedes ser alguna de estas personas y aún así entrar al reino de Dios. Paul says, no, you're not. Y Pablo dice, no, no vas a entrar, Don't be deceived. no te engañes a ti mismo. If you're living in fornication now, you cannot inherit the kingdom of God. Si tú estás viviendo en fornicación ahora, no puedes heredar el reino de Dios. If you're involved in an adulterous relationship, you will not inherit the kingdom of God. Si estás envuelto en una relación adúltera, no heredarás el reino de Dios. If you're a homosexual, some Bibles translate it effeminate, you're not going to inherit the kingdom of God.
Si eres homosexual y algunas traducciones bíblicas lo traducen como afeminado, no vas a heredar el reino de Dios. Matter of fact, let's look at a few of these words. And I found this in different translations. De hecho, vamos a ver algunas de estas palabras, las cuales encontré en diferentes traducciones. Where it reads homosexuals in the New International Version. Donde dice homosexual en la nueva versión internacional. Sorry, I'm actually reading from the New King James here. Oh, disculpen, estoy leyendo la versión, en inglés se le llama King James, la nueva versión King James. In the New American Standard, it's translated effeminate. En la versión del nuevo estándar americano se le traduce como afeminado. And in the New International Version, it's translated male prostitutes. Y en la nueva versión internacional se le traduce como prostituto masculino. Yeah. And then the word that's translated sodomites in the New King James, Y la palabra que dice sodomita en la versión King James, in the original King James, it's abusers of themselves with mankind. en la versión original son abusadores de sí mismos con la raza humana. And then in the NIV, New International Version, it's homosexual offenders. Y en la nueva versión internacional dice ofensores homosexuales. So we talked a lot about that a few weeks ago. I'm not going to emphasize that. I just want to make sure that we understand there are a number of different meanings to these words, and it pretty much covers the whole spectrum. Y no voy a enfatizar mucho más en esto lo cubrimos semanas atrás, pero hay diferentes versiones y entre todas ellas cubren todo este espectro de definiciones. But we need to pay close attention to this whole list because any of these groups or any of these types of sins are going to disqualify us from the kingdom of God. Pero debemos prestar particular atención a esta lista porque cualquiera de estas categorías, cualquiera de estos pecados nos descalifica para entrar al reino de Dios. The next one in the list is thieves. El próximo en la lista es ladrones. Oh my God. Dios mío. People are stealing all kinds of different ways. Y las personas roban en un sinnúmero de formas diferentes. Basically, if you're taking something that doesn't belong to you, you're a thief. Básicamente, si usted está echando mano de algo que no le pertenece, usted es un ladrón. If you didn't earn it, you didn't inherit it, it's not yours, you're taking it, you're a thief. Si usted no se lo ganó, si usted no lo heredó, usted lo está tomando, usted es un ladrón. The Amplified Bible translates it cheats and swindlers. Que la Biblia amplificada lo traduce como tramposos y estafadores. Swindlers. Man, I could preach a whole sermon tonight about scams and cheating. It's so rampant on the internet now, I can't even begin to talk about it. Y puedo dedicar un sermón entero solamente en inglés se le dice scam, en español sería como estas estafas que se ven por doquier en el internet. There's a whole class of sophisticated cyber thieves that have learned how to cheat and swindle people. Y hay toda una camada de estafadores cibernéticos que usan técnicas muy sofisticadas y han aprendido con esto a estafar y engañar y hacer trampa a la gente. They're not going to inherit the kingdom of God. No van a heredar el reino de Dios. The next group in the list is the covetous. Y el próximo grupo en la lista son los avaros. The Amplified Bible calls them greedy graspers. La Biblia amplificada les llama gente que, gente que agarra mucho con las manos. Yeah, these two kind of go hand in hand. Thieves, greed, covetous. They want to grab what's not theirs. Estos dos grupos como que van de la mano, los ladrones con los avaros, quieren tomar o echar mano de cosas que no les pertenecen. The next one in the list is drunkards. Los próximos en la lista son los borrachos. I think that would certainly include any kind of substances that alter
our brain, alter our behavior so that we do strange things. Y yo creo que esto cubre cualquier tipo de sustancia que altera nuestra mente, nuestro cerebro y nos induce a hacer cosas extrañas. Alcohol, of course, is just one of many, many types of drugs that have bizarre effects on a person. Y el alcohol es una de diferentes drogas que tienen efectos adversos en las personas. Remember, Paul told the Corinthians, such were some of you. Recuerden que Pablo le dijo a los corintios, y esto erais algunos de vosotros. Praise God, we've had drug addicts, drunkards, and all of these other types of people get saved and become a part of our churches. Y gloria a Dios que hemos tenido adictos a drogas, borrachos, que se han salvado y han pasado a formar parte de la iglesia. The next one on the list is revilers. Y el próximo en la lista son los maldicientes. I like the Amplified on this one. Y me gusta la definición de la Biblia amplificada. Hope you can translate it. Espero que la puedas traducir, solo hay. Foul-mouthed slanderers. Ok. Una persona que habla muchas palabras sucias, que ofende con un lenguaje sucio. There we go. Ok. This, of course, would include all forms of gossip, Y esto incluye toda forma de chisme, you know, slandering people, talking bad about them, hacerle daño a una persona hablando cosas falsas a sus espaldas. and then if we left anybody out in the thieves and the covetous group, Y si dejamos a alguien fuera en el grupo de los ladrones y los avaros, the last group are the extortioners. el último grupo son los extorsionadores o estafadores. NIV calls them swindlers. La nueva versión internacional les llama, puede ser traducido como estafador o, sí, estafador. The New Living Translation has it as cheaters. La nueva traducción viviente los pone como tramposos. And this is very interesting. Esto es bien interesante. The word in Greek is the same word Jesus used in Matthew 7, verse 15. You don't need to go there. La palabra original en griego es la misma palabra que Jesús utilizó en Mateo 7, no tiene que ir ahí. Where he talked about ravening wolves, false Cuando, prophets who are like ravening wolves. cuando se refirió a los falsos profetas como lobos rapaces. So this would certainly cover false prophets that we often talk about who make merchandise of God's people. Y esto ciertamente cubre el grupo de falsos profetas que a menudo nos referimos, que hacen mercadería de la iglesia. They're ravening, they're extorting, they're swindlers or they're cheaters. Andan con rapiñas, son estafadores, son tramposos. Now, that's quite a list. Esto es una gran lista. And I want you to let this sink into your spirit. Paul says, such were some of you. Y yo quiero que esto penetre en su espíritu. Pablo dice que esto erais algunos de vosotros. Now, God has set a very high standard for those who would like to enter and inherit his kingdom. Y Dios ha puesto una normativa muy alta para los que quieren entrar al reino de Dios. Let me be very clear. Please pay attention to this tonight. Déjeme ser claro, por favor, presta atención esta noche. We can do one of two things. Podemos hacer una de dos cosas. We can water down the standard so that it's humanly attainable. Podemos disminuir esa normativa establecida por Dios de modo que sea humanamente alcanzable. God's a good God. I mean, a little bit of fornication here, a little bit of drunkenness there. He'll let me into heaven. Dios es un Dios de amor, Dios bueno, un poco de fornicación aquí, un poco de adulterio por allá. Él me va a dejar entrar al cielo. That's what many people do. They just water down the standard so that it's humanly possible. Eso es lo que muchas personas hacen. Ellos diluyen la normativa de Dios de modo que sea humanamente alcanzable. But what God wants us to do is a second option. Pero lo que Dios quiere que hagamos es una segunda opción.
It's to realize that God's standard is humanly impossible and unattainable. Es darnos cuenta que la normativa establecida por Dios es humanamente imposible de alcanzar. And some of you are saying, "Oh, that's great, Pastor. Y algunos de ustedes estarán pensando, oh, qué gran noticia, pastor. I thought this was supposed to bring me hope. Yo pensé que esto me iba a dar esperanza. You're saying I'm hopeless. Y usted está diciendo que yo no tengo esperanza. I'm a drunkard, I'm a homosexual, I'm an adulterer, and I'm never going to be able to change, and I'm not going to make it into the kingdom of God." Soy un borracho, un fornicario o un homosexual y nunca voy a ser capaz de cambiar y no voy a poder entrar al reino de Dios. Well, that's not totally wrong, and that's not totally right. Bueno, eso no está completamente equivocado, pero tampoco está completamente correcto. The standard is impossible. We cannot attain it in our own human goodness or religion or anything that we're trying to do in our own strength. La normativa establecida por Dios no es alcanzable en nuestra fuerza humana, en nuestra religión, es imposible. But this is why the gospel of Jesus Christ is unlike any other religion in the world. Y es por eso, es por esa razón que el Evangelio de Jesucristo no se parece en lo absoluto a ninguna religión del mundo. God has promised through Jesus Christ and the gospel to change us. Dios ha prometido a través de Jesucristo y el Evangelio cambiarnos. He's promised such a miracle of transformation that we can look back like Paul and say, such were some of us. Él ha prometido un milagro de transformación tal, de modo que podamos, como dice el apóstol Pablo, mirar atrás y decir, esto éramos algunos de nosotros. I'm sure we have here tonight in our Facebook and Zoom audience Y estoy seguro que tenemos esta noche en nuestra audiencia por Zoom y por Facebook, some who can say, "Amen, Pastor, that was me. alguien que pueda decir, amén, pastor, ese era yo. I was probably most all of these in the list. Y yo probablemente estaba en casi todas esas de la lista. I was certainly a drunkard, a foul-mouthed slanderer, a fornicator, and an adulterer. Yo ciertamente era fornicario, adúltero, borracho y maldiciente. I was a thief. I stole stuff all the time. Yo también fui ladrón, robaba cosas a menudo. And Paul says, "You're not going to enter the kingdom of God like that." Y Pablo dice, no vas a entrar al reino de Dios así. And I'm here to tell you, Jesus can change you. Jesus can change me. Y estoy aquí para decirle que Jesús lo puede cambiar a usted, Jesús me puede cambiar a mí. That's what some of us were. Esto éramos algunos de nosotros. But that same group in the Corinthian church, Paul calls them saints. Pero ese mismo grupo en la iglesia de Corinto, Pablo les llama santos. Yeah. How do you get from being all these terrible types of people to being called a saint by the Apostle Paul? ¿Y cómo pasas tú de formar parte de uno de estos grupos a ser parte del grupo de santos, como se refiere Pablo a ellos? By the way, just an interesting side note. Una nota al calce interesante. In the original Greek, where En el- Paul says, "Such were some of you," En el griego original, la parte donde Pablo dice, y esto erais algunos de vosotros, he seems to do it deliberately in the Greek. aparenta hacerlo de forma deliberada en el original griego. He says, "Such things were some of you." Such thing. Things. Okay. Cosas. Y estas cosas eran algunos de vosotros. Yeah, he doesn't say, "Such people were you, such things you were." Almost Eh, like these are the kind of monsters you were before you came to Jesus. Él no está diciendo este tipo de personas eran ustedes, sino este tipo de cosas, casi diciendo como esta clase de monstruos eran ustedes. Now,
Paul listed three important processes that we're going to eventually look at Y Pablo enumera tres procesos muy importantes que vamos a examinar, that were involved in this miraculous transformation. que están envueltos en esta transformación milagrosa. I'm going to use the word metamorphosis, and we'll define that and look at that more a little later. Y voy a utilizar la palabra metamorfosis, la cual vamos a examinar más adelante. This is not a small change. This is a miraculous total transformation. Esto no es un pequeño cambio, sino que es una milagrosa transformación completa. And Paul says this took place through you being washed, sanctified, and justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of God. Y Pablo dice que esto fue a través de el ser lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Now, we're not going to go there, but in the book of Romans, Sin tener que ir allí en el libro de Romanos, Paul makes it very clear from the very beginning of his letter Pablo desde el mismo comienzo de la carta a los romanos establece claramente that his intention is to teach the Romans about the gospel of Jesus Christ. que su intención es enseñar a los romanos el Evangelio de Jesucristo. In Romans 1, that's where he says, I'm not ashamed of the gospel, it's the power of God, and so forth. En Romanos capítulo 1 es donde él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios y sucesivamente. I think we all know the word gospel simply means good news. Y creo que todos sabemos que la palabra Evangelio significa buenas nuevas. Well, what's interesting is for the next two chapters, all he talks is bad news. Es interesante porque los capítulos siguientes, lo único que él habla son malas noticias. He says, there's no one righteous, not even one. Dice, no hay justo ni aun uno. All have sinned and fallen short of the glory of God. Todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. And if you haven't read it, you need to read the first three chapters of Romans, and Paul goes on and on about how our mouths are filled with poison and we can't do anything good. Y si usted lee los primeros tres capítulos de Romanos, usted va a ver cómo Pablo una y otra vez repasa nuestro estado, como nuestras aún bocas llenas de veneno, sin nada que nosotros podamos hacer al respecto. It's often difficult and painful, but you and I must first come to that realization before we can really understand the good news of the gospel. Es a veces doloroso, pero ustedes y yo debemos llegar a darnos cuenta de esa realidad. We are incapable of changing ourselves. Somos incapaces de cambiarnos a nosotros mismos. Again, most likely you were in one or more of those categories that we just listed in 1 Corinthians 6: drunkards, thieves, revilers, and so forth. De nuevo, probablemente algunos de ustedes formaban parte de uno de estos grupos de esta lista de borrachos, estafadores, maldicientes, etc. In ourselves, without God's amazing grace and help, we cannot change anything. Y por nosotros mismos, sin la gracia y la misericordia de Dios, no podemos cambiar nada. It's a very interesting scripture in the Old Testament. Hay una escritura muy interesante en el Viejo Testamento. This is actually God talking to his people. Es, de hecho, Dios hablándole a su pueblo. Jeremiah 13, verse 23. Jeremías 13, verso 23. Uh-huh. Can the Ethiopian change his skin, or the leopard its spots? Neither can you do good, who are accustomed to doing evil. ¿Podrá el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Entonces también vosotros podéis hacer bien estando habituados a hacer mal. Now, we're going to get into a little bit of biology tonight, so I hope you're ready for that. Y espero que estén listos porque vamos a examinar un poco de biología esta noche. God says the Ethiopian can't change the color of his skin. Dios dice que el etíope no puede cambiar el color de su piel. The leopard
can't change his spots. y que el leopardo no puede cambiar sus manchas. Why? ¿Por qué? Well, it's very simple, but it's also very complex. Es simple, pero a la misma vez complejo. They were born that way. Nacieron de esa manera. And we learn in biology that there's something called DNA that has all of the genetic information for Ethiopians, for leopards, for lions, for whatever. Y sabemos por la biología que hay tal cosa como el ADN, que tiene el código genético para los etíopes, el leopardo, el león, etc. And in Genesis chapter 1, En Génesis capítulo 1, now I often tell people the Bible wasn't written to be a science textbook. y a menudo le digo a las personas que la Biblia no se escribió para que fuera un libro de ciencia, But there's nothing in the Bible that contradicts real science. pero no hay nada en la Biblia que contradiga la verdadera ciencia. And in Genesis 1, we read the law of procreation. Y en Génesis capítulo 1 leemos la ley de la procreación. It states that every living thing reproduces after its kind. Establece que toda criatura se reproduce según su género. Leopards reproduce leopards, not lions. Los leopardos reproducen leopardos, no leones. Apple trees produce apple trees, not bananas. Y un árbol de manzanas produce manzanas, no bananos. And the seed, both in plants and in animals, carries that genetic information in a very complex molecule called DNA. Y la semilla, tanto en las plantas como en los animales y en los seres humanos, acarrea ese código genético complejo conocido como ADN. Now, if you have a cat Si usted tiene un gato and the cat is about to have babies, y el gato está a punto de tener una cría, we just assume that the cat's going to have kittens, not puppies. y podemos asumir que el gato va a tener gatitos, no perritos. But this is the reason why. It's because God created everything underneath this law. Y esta es la razón, es que Dios creó todo bajo esta ley, That every living thing reproduces after its kind. que toda criatura viviente se reproduce según su género. Now, let's come back to God's question. Volvamos a la pregunta de Dios. Can the Ethiopian change his skin? ¿Podrá el etíope mudar su piel? No. ¿No? Can the leopard change his spots? ¿O el leopardo sus manchas? No. No. Can an apple tree change into an orange tree? ¿Puede un árbol de manzanas producir naranjas? No. No. God says, neither can you do good who Y, are di- accustomed to doing evil. y dice Dios, entonces, también vosotros no pueden hacer el bien estando habituados a hacer el mal. That doesn't sound real promising. Y esto nos suena muy prometedor. It goes along with what we've been saying that if you're born a sinner, you're going to keep being a sinner. Y va de la mano con lo que hemos cubierto hasta ahora, que si nacimos pecadores, vamos a continuar siendo pecadores. If you're accustomed to being an idolater or a fornicator or a thief, it's going to be very difficult to change that. Y si estás acostumbrado a ser un fornicario, un adúltero o un ladrón, va a ser difícil cambiar eso. Look what Jesus says in Matthew 7. Y mira lo que Jesús dice en Mateo 7. Matthew 7, verses 15 to 20. Mateo 7, versos del 15 al 20. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit.
A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Thus, by their fruit you will recognize them. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. By the way, in verse 15, there's that word I mentioned a little earlier, De hecho, en el verso 15 está esa palabra que mencioné anteriormente, where Jesus called the false prophets ravening wolves. donde Jesús se refiere a los falsos profetas como lobos rapaces. Same word that Paul used for extortioners. Es la misma palabra que se utiliza para extorsionador o estafador. Thank you. I need a drink of water here. Excuse me one second. Necesito un poco de agua, gracias. This is very clear to us because we've seen this pattern over the years with false preachers, false teachers, false prophets, false leaders. Y esto es muy claro, este patrón es muy claro para nosotros porque a través de los años hemos visto cantidad de falsos profetas, falsos maestros, falsos profetas. Yeah. So their real motivation is not just to teach false things, it's to extort from the people of God. Y su motivación no es enseñar cosas mal, sino extorsionar, tomar ventaja del pueblo de Dios. Anyway, Jesus goes on here to say, you'll recognize them by their fruit. Y de todos modos, Jesús concluye aquí diciendo que por sus frutos los conoceréis. Remember the law of procreation. Recuerden la ley de la procreación. If you plant a grapevine, are you going to get bananas? Si tú plantas una viña, va a darte bananos. If you have a thorn bush, are you going to go out and pick grapes from it? Y si tienes espinos, abrojos, vas a ir a recoger uvas de ello. No, that's why Jesus says, do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Es lo que Jesús dice, que si se pueden recoger uvas de los espinos o higos de los abrojos. Verses 17 and 18 are extremely important. Los versos 17 y 18 son de extrema importancia. Every good tree bears good fruit, Todo buen árbol da buenos frutos, but a bad tree bears bad fruit. pero el árbol malo da malos frutos. Two kinds of trees. Dos tipos de árbol. One good tree is always going to bear good fruit, El árbol bueno siempre va a dar buen fruto, but a bad tree cannot bear good fruit. pero un árbol malo no puede producir buen fruto. A bad tree keeps on bearing bad fruit. Un árbol malo continúa produciendo fruto malo. Jesus emphasizes that in the next verse. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Y Jesús lo enfatiza en el siguiente verso, el 18, diciendo, el árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. So, what is Jesus trying to communicate here? Así que, ¿qué está tratando Jesús de comunicar aquí? Well, some of us got the luck of the draw. We were born good trees and we're going to bear good fruit. Bueno, algunos de nosotros tuvimos suerte al nacer, nacimos como árboles buenos y por eso vamos a dar buenos frutos. Rest of us, we were just born bad trees and we're always going to keep bearing bad fruit. Mire, esté convencido de que todos nacimos como malos árboles y vamos a continuar produciendo malos frutos. You know, I've shared this before and I'm not making this up. Y he compartido sobre esto anteriormente y esto no me lo estoy inventando. The very first thing I can ever remember doing as a very, very small child
Lo primero de lo cual yo tengo memoria de haber hecho cuando yo era un pequeño niño was lying to my mother. fue mentirle a mi mamá. And it was years later that I read in the Bible that we come out of the womb lying. Y fue años después que yo leí en la Biblia que salimos de la matriz mintiendo. But a little later in the Gospel of Matthew, Jesus says something absolutely radical. Pero un poco más tarde en el mismo Evangelio de Mateo, Jesús dice algo completamente radical. I hope you're following me here. Espero que me esté siguiendo aquí. Go to Matthew 12, verses 33 and 34. Vaya conmigo a Mateo 12, versos 33 y 34. Remember two kinds of trees. Recuerden, dos tipos de árbol. Good trees always produce good fruit. Bad trees always produce bad fruit because it's in their DNA. El árbol bueno siempre da buenos frutos, el árbol malo siempre da frutos malos porque está en su ADN. But now Jesus says we can change the tree. Pero ahora Jesús dice que podemos cambiar el árbol. Matthew 12, 33 and 34. Mateo 12, versos 33 y 34. Make a tree good, and its fruit will be good, or make a tree bad, and its fruit will be bad. For a tree is recognized by its fruit. You brood of vipers, how can you who are evil say anything good? O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque el árbol por su fruto es conocido. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar de lo bueno siendo malos? Now, somebody help me out here. How can you take a bad tree and make it good? Alguien ayúdeme aquí. ¿Cómo usted puede tomar un árbol malo y hacerlo un buen árbol? Maybe you've got some kind of a wild fruit tree, and the fruit is so bitter, so sour, it would make you sick if you tried to eat it. Quizás usted tiene un árbol silvestre y la fruta es bien, no es comestible, es una fruta amarga que lo puede hasta enfermar si usted la ingiere. There's really only one thing you can do: Solamente hay una cosa que usted puede hacer, cut it down. cortar el árbol. But Jesus says, no, no, no. You Yes. can make a tree good when it was a bad tree. Pero Jesús dice, no, tú puedes hacer un árbol bueno cuando era malo. Trees can be transformed. Los árboles pueden ser transformados. But he's not really talking about trees, he's talking about people. Y no está realmente hablando de árboles, está hablando de personas. And that leads into verse 34, where he tells all the religious leaders, you're a brood of vipers. Y eso nos lleva al verso 34, donde se dirige a los líderes religiosos de la época como generación de víboras. Some translations say you're the offspring of vipers. Y algunas traducciones dicen, ustedes son crías de víboras. Well, what kind of babies do vipers have? Bueno, qué tipo de crías de bebés tienen las víboras? They have more vipers Tienen más víboras. because of the law of procreation. You keep producing after your kind. Porque esa es la ley de la procreación. Tú continúas produciendo según tu género. Now, for some of us, this may be very basic, but it's also profoundly important to being able to understand the gospel. Es para algunos básico, pero es muy importante para que nosotros entendamos el Evangelio. Go with me to Genesis chapter 5. Vaya conmigo a Génesis capítulo 5. We all know what happened in Genesis chapter 3. Y todos sabemos lo que sucedió en Génesis capítulo 3. Adam and Eve sinned. Adán y Eva pecaron, They disobeyed God. desobedecieron a Dios. They became sinners. Ellos se volvieron pecadores. And there's a very interesting scripture here in Genesis 5. Hay una escritura muy interesante aquí en Génesis 5. Follow carefully. Sígame con cuidado. I'm just going to read verses 1 to 3. Voy a leer los versos del 1 al 3. When God created man,
he made him in the likeness of God. Now, just read that verse 1. Dice, el día en que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. That's how God created man, in his own image. Así fue como Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. We're not going to turn there, but if you want to note it, in Luke 3, verse 38, Se puede anotar esto en Lucas 3, verso 38. Luke gives the whole human genealogy all the way back to Adam, and he calls Adam the Son of God. Lucas provee una genealogía desde Jesús todo hasta su origen en Adán y se refiere a Adán como hijo de Dios. So originally, Adam is created like a son of God in the very image and likeness of God. Así que originalmente Adán es creado como hijo de Dios, a imagen y semejanza de Dios. But now, after he had sinned and disobeyed God, Pero ahora después de haber pecado y desobedecido a Dios, look what it says in verse 3, mira lo que dice en el verso 3. Genesis 5, verse 3. Génesis 5, verso 3. When Adam had lived 130 years, he had a son in his own likeness, in his own image, and he named him Seth. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Now, in Romans chapter 5, we're not going to go there. Y no tenemos que ir ahí, pero en Romanos capítulo 5, Paul explains that when Adam sinned, he became a sinner. Pablo explica que cuando Adán pecó, pasó a ser un pecador. And he passed sin and death on to the entire human race. Y él pasó hacia adelante en toda la raza humana el pecado y la muerte. The law of procreation is still ruling here. Y la ley de la procreación aún es efectiva aquí, Yeah, good. vigente. Adam was made in the likeness of God. He's called the Son of God. Así que Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios, se le llamó hijo de Dios. He disobeys God and he undergoes a dramatic transformation whereby he becomes a sinner. Él desobedece a Dios y pasa a través de una transformación dramática en la cual pasa a ser un pecador. Now, Adam and Eve are procreating, they're having children, Ahora Adán y Eva están procreando, están teniendo hijos. and Adam's children are now in his own likeness. Y ahora los hijos de Adán son a su semejanza. They're all sinners. Todos son pecadores. That's why we say we're all born in sin. It's inherited all the way back to Adam and Eve in the garden. Es por eso que decimos que nacemos pecadores. Eso es pasado de generación en generación si le damos hasta atrás, hasta Adán y Eva. Now, there are many, many scriptures I could take you to in Romans and so forth, but just understand that this is a very important doctrine in the New Testament. Hay un sinnúmero de escrituras, por ejemplo, en el libro de Romanos, pero sin necesariamente tener que tocarlas. Esto es una doctrina muy importante en el Nuevo Testamento. I'll just take you to one passage. Le voy a llevar a un pasaje. Ephesians 2, verses 1 to 3. Efesios 2, versos del 1 al 3. Paul is writing to the Ephesian believers, the church. Y Pablo le escribe aquí a la iglesia, a los creyentes de Éfeso. And a little bit like what we started with in 1 Corinthians 6, he's reminding them of what they were. Y de igual forma que como discutíamos anteriormente con los corintios, Pablo aquí les está recordando lo que fueron. They've been transformed by the grace of God, by the power of Christ and the Holy Spirit. Han sido transformados por la gracia de Dios, por el poder de Dios a través del Espíritu Santo, But he takes them back to their past. pero los lleva a su pasado. And he says, as for you, you were dead
in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath. Comenzando en el verso 1, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en la concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Now, he goes on after these verses to tell them who they are now. Y él prosigue después de estos versos diciéndoles lo que son ahora. You were dead, you were living in sin, you were following all the ways of the world and the ruler of the kingdom of the air, who is the devil. Y ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, del príncipe de la potestad del aire, el cual es el diablo. And he says something extremely interesting in verse 3 here. Y dice algo muy interesante en el verso 3 aquí. He now includes himself. Ahora él se incluye. He says, all of us, Dice todos nosotros. we lived among them at one time, all of us, Dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo, gratifying the cravings of our sinful nature. dice, gratificando la naturaleza gratificando nuestra naturaleza pecaminosa. Yeah, it was our nature to be a sinner. Estaba en nuestra naturaleza el ser pecador. It was in our DNA. Estaba en nuestro DNA. We inherited it from our great, great, great grandfather, Adam. Y lo heredamos de nuestro tatarabuelo Adán. And that's all we could do. Y eso era lo único que sabíamos hacer. We kept living selfish lives, gratifying our own cravings, and just being sinners. Y simplemente podíamos vivir nuestras vidas egocéntricas, satisfaciendo nuestras concupiscencias y siendo pecadores. Then in the second part of verse 3, Y en la segunda parte del verso 3, he says, like the rest, we were by nature objects of wrath. y dice que lo mismo que los demás, éramos por naturaleza hijos de ira. That word translated nature is very interesting. Esa palabra traducida por naturaleza es muy interesante. It's a Greek word that literally means to germinate or to sprout up. Es una palabra que en el griego original significa germinar o brotar. Just like when you plant a seed, if it's a corn seed, it's going to germinate and sprout up into a corn plant. Es como cuando usted planta una semilla de maíz, cuando germina va a brotar como una planta de maíz. Well, Paul says we were all born sinners. We just sprouted up that way. Y Pablo dice que nacimos pecadores, germinamos de esa forma. It was our nature. Era nuestra naturaleza. But I'm jumping way ahead of ourselves, but I want to take you to 2 Peter chapter 1, where this same word is used by Peter. Estoy adelantándome mucho, así que vamos a ir a segunda de Pedro, donde él utiliza la misma palabra. 2 Peter 1, let's read verses 3 and 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, los versos 3 y 4. His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness.
Through these, he has given us very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Peter actually says that through the gospel, we can participate in a whole new nature. Y Pedro dice que a través del Evangelio podemos participar de una naturaleza completamente nueva. This is the same word we were just talking about in Ephesians. It means to germinate or to sprout up. Es la misma palabra a la cual nos referimos en el libro de Efesios, que significa germinar o brotar. Through the gospel of Jesus Christ, we can escape that old life of evil and selfishness. A través del Evangelio de Jesucristo podemos escapar esta vida de pecado y de egocentrismo. And now we actually partake of, not just hear about or study about, but partake of God's divine nature. Y ahora pasamos a ser partícipes, a formar parte de la naturaleza divina de Dios. That's mind blowing. Esto nos deja anonadados. It's like taking a bad tree and we're going to make it a good tree. Eso es como agarrar un árbol malo y lo vamos a convertir en un árbol bueno. It's like taking a drunkard, a homosexual, a murderer, a thief, and changing him into a saint. Es como agarrar un borracho, un ladrón, un homosexual, un estafador y lo vamos a cambiar en un santo. You know, Pastor Tom and I, we often talk about some of the people that we brought in to our house of faith in Arlington, Virginia. Y el pastor Tom y yo a menudo conversamos de las personas que nosotros llevamos a nuestro hogar de fe en la ciudad de Arlington, estado de Virginia. We had drug addicts, paint sniffers, all kinds of people, and we saw them dramatically transformed by the power of God. Y llevamos allí adictos a drogas, gente que olía pegamento y este tipo de personajes que los vimos milagrosamente transformados por el poder de Dios. We picked up a guy one night named Richard. Una noche recogimos un hombre llamado Ricardo. This guy was scary looking. Este hombre tenía un aspecto intimidante. He had on a leather jacket. On the back of it was a snake. Él tenía una chaqueta de cuero y en la parte de atrás tenía pintada una serpiente. Now, his real name was Richard, but when we asked him what his name was, he told us he was Barabbas. Wow. Ok, su verdadero nombre era Ricardo, pero cuando le preguntamos cómo se llamaba, él nos dijo que se llamaba Barrabás. We brought him home. Y lo trajimos a la casa. Pastor Tom had small children in the house. Y el pastor Tom tenía hijos pequeños en la casa. We found out this guy was a murderer. Y descubrimos que este hombre era un asesino. He was a contract assassin. Era un asesino por contrato. I don't even know how many people he had killed. Y yo nunca supe cuánta gente había matado. And here, here's Tom's little kids, 2, 3 years old, jumping up into his lap and playing with him. Y aquí están los hijos de Tom, de 2 o 3 años de edad, jugueteando con este hombre. This guy got miraculously saved. Este hombre fue milagrosamente salvo. He was so kind and gentle. He was like a lamb. Era tan bondadoso y delicado. Era como un corderito. So this isn't theory for us. We've experienced it in our own lives, and we've seen it in multiplied hundreds, maybe thousands of people who have been changed
dramatically and miraculously by the power of God. Y esto no es teoría para nosotros, esto lo hemos visto, experimentado cientos y miles de veces, personas que han sido milagrosamente transformadas por el poder de Dios. What we need is a total transformation, which is called a metamorphosis. Lo que necesitamos es una transformación total, que también se le conoce como una metamorfosis. Now, if you'll bear with me, we're going to do a short little biology lesson tonight. Ahora, si usted sigue conmigo, vamos a hacer una pequeña lección en biología esta noche. I love these. Y me encanta esto. It's actually called metamorphosis. De hecho, se le llama metamorfosis. And if I can get this PowerPoint up here. Y si puedo poner esta presentación tipo PowerPoint en pantalla, We're going to talk about the miracle. It's actually a natural miracle called metamorphosis. y vamos a hablar del milagro, es en realidad un milagro de la metamorfosis. Now we're going to talk about two of God's creatures. Y vamos a hablar de dos de las criaturas de Dios. You're probably familiar with not these exact creatures, but something like them. Y probablemente usted conozca este tipo de criaturas o algo similar. One is the frog, Uno es la rana and the other is a butterfly or a moth. y el otro es una polilla o una mariposa. They both go through such an amazing transformation in their lives that biologists call it metamorphosis. Y ambos pasan por una increíble transformación en su ciclo de vida que los biólogos llaman metamorfosis. Let's start with the frog. Comencemos con la rana. If I can get this to move. There we go. Ahí está. These are baby frogs. Estos son renacuajos. Do they look like frogs? Son ranas bebés. Y la pregunta es si lucen como ranas. They have a big round head and then they have a tail like a fish. Tienen una cabeza bien grande y un rabo como si fuera un pez. If you remember anything from your biology class, Si usted recuerda su clase de biología, fish that live under the water, they breathe through gills. los peces que viven bajo el agua respiran a través de branquias. That's it, branchias. Branquias, thank you. Well, animals that live on land, including humans, we breathe by lungs. Y los animales los animales que viven en tierra y los humanos respiramos a través de los pulmones. So these little guys are like fish. They breathe with gills. Y estos pequeños renacuajos que usted ve en pantalla son como si fueran peces, respiran a través de las branquias. If you take them out of the water, they're going to die. Y si usted los saca del agua, mueren. They eat plants, algae, and things like that. They just eat green plants. Y comen cosas verdes, algas, plantas. If you look at these, they look a little bit like a frog in the eyes, but that's about as far as it goes. Y si usted mira esta otra foto, quizá lucen un poco como una rana por los ojos que tienen, pero hasta ahí llega a su parecer a una rana. There are some fish that look like this, and if you didn't know, you'd probably think, well, that's a strange looking fish. Y hay algunos peces que de hecho se parecen a esto que estamos viendo en pantalla, y si usted no se fija bien, dice, bueno, eso es un tipo de pez. There's a close-up of the tadpoles Aquí hay un acercamiento de los renacuajos, swimming around, having a good time in the water. nadando, pasándola bien en el agua. Depending on the species of frog, Dependiendo de la especie de rana, at some point, some frogs, it actually takes 2 entire years wow, algunas especies les toma hasta 2 años enteros. all of a sudden, they start to grow what look like little
limbs or little buds there, but they're going to become the back legs. Y súbitamente les comienzan a crecer lo que eventualmente van a ser las patas traseras. So right where the tail meets the tadpole's body, you can see those little extensions coming out. Those are going to grow into back legs. Y según se conecta el rabo con la cabeza del renacuajo, ahí mismo en esa área usted puede ver estas pequeñas extremidades que empiezan a crecer, que se van a convertir en las patas traseras. Now, this looks really weird. Ahora, esto que ven en pantalla sí se ve extraño. Not sure what this is. Is it a fish? Is it a frog? It's kind of both. No sé si esto se puede decir que es un pez, que es una rana o que es las dos cosas. It's got the back legs like a frog. Its eyeballs are bulging like a frog, but it's still got the tail like a fish. Tiene las patas de atrás de una rana, tiene los ojos de rana, pero aún conserva un rabo. A little later on, Un poco después, you start to see little bumps on the sides of the tadpole behind his eyes. usted comienza a ver unas protuberancias a ambos lados, detrás, la parte de abajo del cuerpo del renacuajo, And all of a sudden, front legs pop out. y súbitamente las patas delanteras Still salen. looks like a fish. Aún luce como un pez, Got a big long tail. tiene una cola larga, And by the way, if you take them out of the water at this point, they'll die. y de hecho, si usted lo saca del agua en este punto de su crecimiento, de su transformación, mueren. The metamorphosis that is taking place here goes way beyond just sprouting legs. La metamorfosis que está aconteciendo aquí va mucho más allá que simplemente que le salgan las patas. The whole digestive system, the whole respiratory system, everything is being completely transformed inside of this creature. El sistema digestivo, su sistema respiratorio, está todo siendo transformado en el interior de este renacuajo. The gills change into lungs. Sus branquias se transforman en pulmones. The digestive system, which could only digest plant material, Su sistema digestivo, que solamente podía digerir plantas, is now going to change completely to a different diet of being a carnivore, eating va, insects and other animals. ahora va a cambiar a una dieta completamente diferente, carnívora, comiendo insectos u otros animales. Looks like a frog now, Ahora en esta foto, ahora sí se parece a una rana, but it still has the tail. pero aún así tiene su rabo. And now he has lungs, he can breathe on land. Ahora tiene pulmones, ahora puede respirar en tierra. And little by little, that tail, it shrinks and gets absorbed into the frog's body. Y poquito a poco ese rabo sigue colapsando y es absorbido en el cuerpo de la rana. There's the frog. Y ahí pueden ver en pantalla la rana completamente formada. Doesn't look a whole lot like the tadpole, does it? No se parece en nada al renacuajo. It's a miracle. Es un milagro. The next example is probably even more dramatic than this. This is dramatic. El próximo ejemplo es más dramático que el de la rana. Butterflies and moths all undergo a metamorphosis. Las polillas, las mariposas pasan por una metamorfosis. When the eggs hatch, they become caterpillars. Cuando cuando el huevo produce la cría, lo que sale es una oruga. This is a gigantic caterpillar that is found in the eastern United States. Esto que ven en pantalla es una oruga bien grande, gigante, que se encuentra en el área del este de los Estados Unidos. It's about 5 or 6 inches long. It's a huge caterpillar. Es como unas 6 pulgadas de longitud, es una oruga grande. It has a strange name. It's called the hickory horn devil. No estoy seguro cómo traducir ese nombre, pero si lo fuera a traducir es diablo con cuernos. You can see those orange horns on the front,
the front of the caterpillar is on the left side. Y en pantalla, en la foto que ven, a mano izquierda de la foto, esa es la cabeza de la oruga y ustedes pueden ver los cuernos de color rojo. Those horns are very stiff, very sharp. They're about an inch long. Esos cuernos que ustedes ven son bien rígidos y tienen como 1 pulgada de longitud. And when a predator or a human tries to mess with this horn devil, he will rear his head back and try to stab you with those horns. Y cuando un pájaro o un depredador intenta acercarse a esta oruga, la oruga hace un movimiento hacia atrás con la cabeza para usar esos cuernos como defensa. It's a pretty scary looking thing. Es una criatura que da miedo. There's a close up of the horns. Looks like something from a science fiction movie. Sí, ahí está un acercamiento del área de los cuernos, parece una imagen de ciencia ficción, el diablo con cuernos. But these caterpillars feed on the leaves of trees like the hickory tree and walnut trees. Y estas orugas se alimentan de las hojas de los árboles, como el árbol de los árboles de nueces. Good. And here's another picture of him. Aquí hay otra foto de esta oruga. At the end of the summer, Al final del verano, they crawl down from the trees and they burrow under the leaves and they spend the winter underneath the leaves. ellos descienden del árbol, se arrastran debajo de las hojas y pasan el invierno bajo las hojas. And they form a thick case that just sits underneath the leaves all winter. Okay, one more time. I'm sorry. It, They- it forms, it looks like a giant case. It's very tough. Okay. Like chrysalis. Well, it's not a cocoon, it's not a chrysalis. In this case, it just forms a case Okay. where the pupa develops. Mientras están debajo de las hojas se forma este encapsulamiento donde se forma una cosa que le llaman la pupa. And something absolutely miraculous happens. I'm going to take you to the next picture and then we'll come back here. Y algo milagroso pasa, lo voy a llevar a la próxima foto y regresamos a la anterior. The following spring, this is what emerges from the leaves. La siguiente primavera, esto es lo que sale de debajo de las hojas, lo que ven en pantalla. It's this beautiful orange and yellow moth that's about 5-6 inches across. It's a huge insect. Es un insecto, una polilla, se llama la polilla real. La polilla real de las nueces. Now, Tiene como I'm not 6 making pulgadas. this stuff up. No, yo no me estoy inventando esto. Tiene como 6 pulgadas de ancho, en unos colores preciosos, anaranjados y amarillos. So we went from a devil, Y pasamos de un diablo un un diablo cornudo del árbol hickory, to royalty. a la realeza. Now, if you didn't know anything, Si usted no hubiera sabido esto, you would never in a million years guess that this is the same creature as this. usted nunca en 1 millón de años se hubiera sabido que la mariposa que está viendo en pantalla salió de aquella oruga. Now, like the tadpole changing into a frog, this is also a biological miracle. ¿Verdad? Del mismo modo que el renacuajo cambia a una rana, esto que acabamos de ver aquí con la polilla es un verdadero milagro. Because, like all other caterpillars, the hickory horn devil, it eats leaves and lots of them. Porque como los otros, al igual que todas las orugas, el diablo cornudo del árbol de carya, así se traduce, lo que se You'll- alimenta es de hojas. You'll notice it doesn't have any wings. Usted nota que la oruga no tiene alas. And when it crawls underneath the leaves and forms that case, Y cuando se arrastra debajo de las hojas y forma esta cápsula, all of the tissues of that caterpillar actually dissolve into a liquid.
todos los tejidos de esta oruga se disuelven en un líquido. And if you were to cut open that case, it'll kill the insect because its body isn't even formed. Y si usted fuera a partir esa cápsula y se derrama el fluido, básicamente usted mató al insecto porque ni siquiera está formado. It's almost like all of the tissue that make up the caterpillar, they get dissolved into a liquid and then they reassemble into a moth. Es como que todo el tejido que formaba la oruga se disuelve en un líquido y se transforma en la polilla. So, even in nature, what a beautiful moth. Y aún en lo natural, qué polilla tan hermosa vemos ahí en pantalla. Even in nature, God can change a devil into a king. Y aún en la naturaleza, Dios puede cambiar a un diablo, a un diablo, de un diablo a un rey. I'm convinced God created things like this to show us He has the power to change us as well. Y yo estoy convencido de que Dios creó cosas así para mostrarnos que Él tiene el poder de transformarnos a nosotros también. Okay, that does it for our biology lesson. Así que será suficiente por ahora para nuestra lección de biología. Now, let me kind of review what we've seen so far tonight. Así que déjeme hacer un repaso de lo que hemos visto esta noche. In 1 Corinthians 6, En 1 Corintios 6, Paul lists a number of different groups of people that are disqualified from the kingdom of God. Pablo enumera un grupo de personas que están descalificados para entrar al reino de Dios. They're like that hickory horn devil. Son como esa oruga del diablo con cuernos del árbol de Carya. They act like devils, they look like devils, they talk like devils. Actúan como diablos, lucen como diablos, se comportan como diablos. Some are fornicators, others are thieves, some are homosexuals, others are gossips. Algunos son fornicadores, otros son ladrones, otros son homosexuales, otros son chismosos. Paul says, don't be fooled. Pablo dice, no os engañéis. Don't let anybody fool you or deceive you. No dejes que nadie te engañe. Like that, you're not going to enter the kingdom of God. De esa forma, usted no va a entrar al reino de Dios. You need a miraculous metamorphosis. Usted necesita una metamorfosis milagrosa. And obviously, many of the saints in the Corinthian church had undergone metamorphosis. Y obviamente muchos de los santos en la primera iglesia pasaron por una metamorfosis. Because Paul told them, such were some of you. Porque Pablo les dice, y esto erais algunos de vosotros. Listen to me very carefully as we draw to a close here tonight. And again, we're going to continue this next week. Escúcheme cuidadosamente según concluimos esta noche y esto lo continuaremos la semana que viene. We have a whole lot more to look at. Tenemos mucho más que mirar. Your past doesn't have to define your present or your future. Tu pasado no tiene por qué definir tu presente ni tu futuro. Even the way you and I were born doesn't have to determine the way we are today, tomorrow, or eternity. Y del mismo modo, la forma en que nacimos no tiene que determinar lo que somos hoy, lo que seremos o la eternidad. We first have to understand that good trees can't produce bad fruit, bad trees can't produce good fruit. Debemos entender primeramente que un árbol bueno no puede dar mal fruto y un árbol malo no puede dar buen fruto. Now, here's the difference between religion and a real relationship with Jesus Christ. Y aquí está la diferencia entre religión y una verdadera relación con Jesucristo. When we're religious, we keep trying to pick off the bad fruit. Cuando somos religiosos, estamos constantemente tratando de arrancar las frutas malas, But we're powerless to change the tree.
pero no tenemos poder para cambiar el árbol. So I can pick off all those sour berries, but it's going to keep producing more. Así que yo puedo recoger todos estos higos, frutos amargos, pero el árbol va a continuar produciendo lo mismo. It's in the tree's DNA. Está en el ADN del árbol. Everything reproduces after its kind. Todo se reproduce según su género. Good trees produce good fruit, bad trees produce bad fruit. Árbol bueno produce fruto bueno, árbol malo produce mal fruto. So we can spend our our whole life trying to keep pulling off the bad fruit, the stealing, the lying, the fornicating, whatever. Así que podemos pasar el resto de nuestras vidas arrancando los frutos malos, constantemente la fornicación, el hurto, la maledicencia, etc. But it just ends in frustration and failure Pero termina en frustración y fracaso. because Jesus says you have to change the tree. Porque Jesús dice, tú tienes que cambiar el árbol. Make the tree good, and then its fruit will be good. Haz el árbol bueno, entonces el fruto será bueno. Next week, we're going to look more in more detail. How does that actually happen? Y la semana que viene vamos a ver en detalle cómo ocurre esto en realidad. Now, you've probably heard the term born again. Probablemente usted ha escuchado la expresión nacido de nuevo. Well, we're going to look at that, but we're going to go a little deeper than maybe you've ever gone before. Y vamos a estar mirando esto probablemente más profundamente de lo que usted ha hecho anteriormente. That term born again, I think, has lost a lot of its power in our modern culture. Este término, nacido de nuevo, creo que ha perdido poder en nuestra cultura moderna. But we're going to go back into the scriptures and understand this is a radical, total metamorphosis that has to take place. Y vamos a ver en la escritura, esto es de hecho un cambio milagroso, total, una metamorfosis milagrosa que toma lugar, Where the bad tree is put to death, it's buried, and we raise up a whole new tree. donde el árbol malo es cortado, se le da muerte, se entierra y en su lugar nace un árbol bueno. The sinner is crucified with Christ, buried in the waters of baptism, and raised up by the power of the Holy Spirit to a whole new life. El pecador es crucificado con Cristo, es enterrado en las aguas del bautismo y es renacido a través del Espíritu Santo a una vida nueva. Sounds a little bit like the tadpoles Y suena un poquito como los renacuajos or the caterpillar. o la oruga. It's a dramatic change. Es un cambio dramático. Let me read this verse again from Matthew 12:33. Déjeme leer este verso nuevamente de Mateo 12, verso 33. And then I'm going to give you a little homework assignment for next week. Y le voy a dar una pequeña asignación para la semana que viene. Make a tree good, and its fruit will be good, or make a tree bad, and its fruit will be bad. For a tree is recognized by its fruit. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque el árbol por su fruto es conocido. That is actually the heart of the gospel. Esto de hecho es el corazón del Evangelio, That God is going to take bad trees and transform them into good trees. que Dios va a tomar árboles malos y los va a transformar en árboles buenos. Religion can't do that. La religión no puede hacer esto. You and I cannot do that with New Year's resolutions or self-help courses or any of that stuff. Tú y yo no podemos alcanzar eso con resoluciones de año nuevo, con sistemas de autoayuda o cosas semejantes. We need to be changed. Necesitamos ser cambiados. We need a metamorphosis. Necesitamos una metamorfosis. Our whole nature has to be changed. Nuestra naturaleza entera debe ser cambiada. Now, according to the Gospel of John, De acuerdo al Evangelio de Juan,
What was Christ's first miracle? ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Anybody remember? ¿Alguien recuerda? It's found in the second chapter. Se encuentra en el segundo capítulo de Juan. Let's go to John 2, and very quickly we'll read the story and then we'll pick up here next week. Vamos a Juan, capítulo 2, leemos la historia brevemente y la semana que viene comenzaremos por esto. Christ chose, according to John, to perform his first miracle at a wedding. Y Jesús escogió hacer su primer milagro, de acuerdo a Juan, en una boda. How interesting. Qué interesante. You often hear us talking here about the bride of Christ, the marriage of the Lamb. A menudo usted nos oye hablar de la novia de Cristo, las bodas del Cordero. Of all the places Jesus chose to perform his first miracle, he did it at a wedding. De todos los lugares donde Jesús pudo haber hecho su primer milagro, decide hacerlo en esta boda. Most of you already know the answer, but what was his first miracle? La mayoría de ustedes ya saben la respuesta, pero ¿cuál fue su primer milagro? John 2, verses 1 to 11, I'll read. Juan 2, versos del 1 al 11. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Dear woman, why do you involve me?" Jesus replied. "My time has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet." They did so, and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best till now." This, the first of his miraculous signs, Jesus performed at Cana in Galilee. He thus revealed his glory, and his disciples put their faith in him. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los siervos, haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, y en cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Y les dijo, sacad ahora y llevadla al maestresala. Y se la llevaron, y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, y no sabía de dónde era, mas lo sabían los siervos que habían sacado el agua, el maestresala llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el que es inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Now, John is the only gospel writer who talks about this. Y Juan es el único autor de los evangelios que habla de esto. And he's very emphatic in verse 11 that this was his first miracle. Y él enfatiza mucho en el verso 11 que este fue su primer milagro. How interesting. Qué interesante. First miracle performed at a wedding. Primer milagro hecho en una boda. And what did this miracle do? ¿Y qué hizo este milagro? He revealed his glory, and his disciples put their faith in him.
Dice que manifestó, reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. What kind of a miracle was this? ¿Qué tipo de milagro fue este? It was a miracle of transformation. Fue un milagro de transformación. He changed one thing into another thing that was totally different. Él cambió una cosa en otra completamente diferente. He changed water into wine. Él cambió el agua a vino. I don't think this is a coincidence No creo que esto sea una coincidencia, because I am convinced more and more after 50 plus years, porque estoy convencido cada vez más de 50 años, the greatest miracle Jesus will ever do in your life is to change you. el milagro más grande que Jesús jamás hará en tu vida es transformarte, cambiarte. I'm not diminishing all the other miracles of healing and provision and all those are great. Y no estoy disminuyendo los otros milagros de provisión, de sanidad, los cuales son muy buenos. I know the greatest miracle I've ever witnessed in my life took place 50 years ago, and it's what God did in me. Y yo sé que el milagro más grande que yo he visto sucedió hace 50 años y fue la transformación que hizo en mí. Such was Wayne Pratt. Y esto era Wayne Pratt. I was a lost, long haired, pot smoking hippie standing on a bridge in San Jose, California, ready to jump and end my life. Yo era un hippie de cabello largo, marihuanero, en un puente en la ciudad de San José, California, a punto de saltar y quitarme la vida. Now, I know the hair part takes faith to believe now, but I did once have long hair. Y yo sé que la parte del cabello, usted necesita fe para creerlo, pero en un momento de mi vida yo tenía cabello largo. Obviously, I didn't jump, and I'm still here 50 years later. Obviamente no salté y 50 años más tarde aquí estoy. There's only one reason. Y solo hay una razón. It's not because I joined a religion or joined a church. It's because I met Jesus Christ, the miracle worker. No fue porque me adherí a una religión o formé parte de una iglesia, sino porque conocí a Jesucristo, hacedor de maravillas. My life was so radically and instantaneously changed. I just could never go back to being that old person. Mi vida fue drásticamente e instantáneamente cambiada de tal modo que yo no podía volver a ser aquella vieja persona. Now, it's been a process. Of course, I've been learning, growing, and going from transformation to transformation over all these years. Y ha sido un proceso, obviamente yo he ido aprendiendo por el camino y he ido cambiando y siendo transformado en el proceso. But religion can't produce that kind of a radical change. Pero la religión no puede producir este cambio radical. And the the problem today is many people are still trying to do it their own way in their own strength, and they're frustrated because no change really takes place. Y el problema hoy en día es que muchas personas persisten en lograr estos cambios por sus propias fuerzas, se frustran porque no lo obtienen. This was Jesus' first miracle, a miracle of transformation. Este fue el primer milagro de Jesús, un milagro de transformación. It's the most important miracle that he could ever work in your life or mine. Es el milagro más importante que Él puede hacer en tu vida y en la mía. Now, if there's someone listening tonight and you're like, wow, I've never heard about this. I don't even know what it means. Y si hay alguien escuchando esta noche pensando, oye, yo nunca había escuchado estas cosas, no estoy seguro aún de lo que significan. Well, you definitely want to come back next week and we're going to explain more. But very simply, Jesus said, you must be born again. Y debes regresar la semana que viene donde vamos a explicar esto en más detalle, pero muy importante, Jesús dice, tú tienes que ser nacido de nuevo.
when we surrender our life to Jesus, understanding who he is. He's the Son of God, he's the Savior. Cuando rendimos nuestra vida a Jesús, entendiendo quién es Él, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. He was God's perfect, sinless sacrifice, came into this world, died on the cross for us. Él fue el sacrificio perfecto, santo de Dios, viniendo a este mundo y muriendo en la cruz por nosotros. He was buried and God raised him from the dead and he ascended back into heaven to prove who he was, the Son of God. Fue sepultado y resucitó al tercer día, eventualmente ascendió al cielo para probar lo que Él es, el Hijo de Dios. Pastor Tom, would you close for us tonight? Pastor Toms, ¿puede cerrar por nosotros esta noche? And I don't know who's out there listening to us tonight, but I know there are people out there that need this kind of transformation. No sé quién está escuchando por estos medios esta noche, pero yo sé que hay personas allá afuera que necesitan este tipo de transformación. Would you pray for all of us? ¿O Sure. puedes orar por todos nosotros? Wow. Heavenly Father, in the name of Jesus, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, I know you're speaking to many of our hearts. yo sé que tú estás hablando a muchos de nuestros corazones, That you can change us and do things that we don't even realize that you want to be done in our lives. que tú nos cambias y haces cosas en nuestras vidas que ni aún nos damos cuenta que necesitamos. Lord, transform us to that divine nature you want in our lives. Señor, transfórmanos a esa naturaleza divina que quieres en nuestras vidas. Who's ever listening tonight, El que nos escucha esta noche, please speak to us, Lord, háblanos, Señor, because you have a work that you want to do. porque tú tienes una obra que quieres hacer. Lord, open our eyes and our hearts tonight to receive that work. Señor, abre nuestros ojos, nuestros corazones esta noche para recibir esa palabra. You said any of us that call upon the name of Jesus can be saved, transformed. Tú dices que todo el que clame al nombre de Jesús puede ser salvo, transformado. So, Father, we ask you, speak to us, touch us, help us tonight by your grace and your mercy. Padre, te pedimos esta noche que tú nos toques, tú nos hables por tu gracia y misericordia. We ask it in the name of your Son, Jesus. Y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amen. Amén. You know, brother, do you mind if I just share a couple quick scriptures? Go, Brother, go. voy a compartir algunas escrituras Because it's really been speaking to me what you're saying, porque me ha estado hablando mucho lo que has estado diciendo, especially to us that are born again and have the Holy Spirit. especialmente a nosotros que hemos sido nacidos de nuevo y tenemos el Espíritu Santo. God's not finished with us. Dios aún no ha terminado con nosotros. I was so blessed to hear how this frog has changed from gills to lungs and from his diet to everything changed. Me Ujú. encantó ver esto, cómo este renacuajo se transformó en rana, cómo cambió su dieta, su sistema, todo fue transformado. Look in 2 Corinthians chapter 3, Miren 2 Corintios capítulo 3, verse 18. verso 18. But we all, with open face, beholding it in a glass, the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even by the Spirit of the Lord. Por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. That word changed into the same image, changed, is the word metamorphos in Greek. Y esta palabra, transformado en la misma imagen, viene del griego metamorfosis. That's what the Holy Spirit wants to do. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. A total change from good, bad fruit to good fruit. Un cambio total de llevar frutos malos a llevar frutos buenos.
But we have a responsibility. Pero tenemos una responsabilidad. Look in Romans chapter 12. Miren Romanos capítulo 12. In verse 1, Paul begs the people, En el verso 1, Pablo le ruega a las personas, but in verse 2, he says, be not conformed to the world, but be transformed by the renewing of your mind, that you might prove what is the good, acceptable, and perfect will of God. dice en el verso 2, que no nos conformemos a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Have your minds transformed. Que tengamos nuestras mentes transformadas. That word also in Greek is metamorphos. Esa palabra en griego también es metamorfos. In other words, we have to have our minds transformed so that we might be able to get the full work that God wants to do. En otras palabras, debemos tener nuestras mentes transformadas de modo que podamos obtener o que sea hecha en nosotros la obra que Dios quiere hacer. I don't want to be a tadpole anymore, Pastor Wayne. Pastor Wayne, yo no quiero ser ya un renacuajo. And I surely don't want to be a, what is it, a Hickory horn devil. hickory horn devil anymore. Y seguramente no quiero ser un diablo cornudo de árbol de carya. You know, you said something tonight that really spoke to me personally. Y dijiste algo esta noche que de verdad me habló personalmente. That once he gets under this leaf and he has that paste all around him, Que una vez esta oruga se mete debajo de las hojas y está encapsulado, he turns the water. se licúa. Mhm. But you said if you break it open, it's done. Pero mencionaste que si tú abres esa cápsula, muere. And I was thinking, as we're being transformed to God, if we allow something in our life to cut into the work that God's doing, man, we can fall in these last days. Y estuve pensando que si nosotros dejamos penetrar algo en nuestras vidas mientras Dios continúa la obra de transformación en nosotros, podemos descarriarnos en los últimos días. I want the Holy Spirit to metaphors me. Yo quiero que el Espíritu Santo me haga una metamorfosis. I'm not where God wants me to be. Yo no estoy donde Dios me quiere todavía. And if you're listening tonight Y si usted me escucha esta noche and you think you're where God wants you to be, y tú piensas que estás donde Dios quiere que tú estés, maybe there's something more that God has for you a lo mejor hay algo más que Dios quiere para ti, that has not been revealed to you yet. que quizás todavía no te ha sido revelado. That's why the mind needs to be transformed Es por eso que la mente debe ser transformada, to prove not only what the good and acceptable will is, but his perfect will for your life. no solo para probar lo que es bueno y aceptable, sino lo que es agradable a Dios. Anyhow, God bless you all. Thank you for coming. Gracias a todos, gracias por haber participado. Remember on Facebook that next week the time changes, so our time changes. So be careful. Recuerden los que nos escuchan por Facebook que aquí cambiamos la hora en Estados Unidos este fin de semana. Vamos a mover el reloj una hora atrás. Si usted no cambia, les amamos. Amen. Amén. God bless you. Dios les bendiga. God bless you all. Dios les guarde. Thank you, Dios les guarde. Dios les guarde.